Bueno, seguimos compañeros con las clases virtuales, como bien les dije, después de haber pasado estas clases bueno, estas diapositivas de lo que es el páncreas endocrino y ver las diapositivas, quiero pasarles este video para que le presten mayor atención, o sea, a todas las diapositivas que hemos hablado, con este video que vamos a ver ahora como parte didáctica, es para que realmente capten y todo se les quede y sea un poco más sencillo para que ustedes cuando agarren el libro recuerden por medio de las audiovisuales que les voy a mostrar cómo se da la pancreatitis y la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Les comparto la imagen. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí al canal de Adán MD y ahora vamos a ver la diabetes mellitus. Para poder iniciar este video, primero necesito decirte qué es lo que vamos a ver. En primer lugar, pues vamos a ver la definición, qué es diabetes mellitus. La segunda parte es hablar sobre lo que es la insulinoresistencia, que bueno, se conoce como resistencia a la insulina. Y también vamos a ver qué rutas metabólicas están involucradas en esta enfermedad y también el tratamiento, algo muy básico para hablar sobre todo con el tratamiento con metformina. Aquí la parte del tratamiento con la metformina y la glibenclamida y la insulina, muchos no vamos a meternos tan profundo en esta parte. ¿Por qué? Porque nuestra materia no es semiología y no es medicina interna, es fisiopatología. Lo que queremos es descubrir cómo es la base, cómo se da esta enfermedad, desde dónde viene, qué órgano es el que afecta y de qué órgano se produce esta patología. Con sitagliptina y también con exenatine. ¿Ok? Bueno, no te vayas, comenzamos. Primero es un síndrome que se conoce desde hace miles de años. De hecho, después de Hipócrates, pues se podía de hecho diagnosticar con solamente probar la orina de los pacientes. Por eso es que este síndrome se denomina así porque se debe al sabor dulce de la orina. Ahora ya no hay necesidad de probar orina, ya tenemos estudios precisamente de laboratorio que nos puede indicar si una persona tiene o no diabetes. En primer lugar, vamos a ver qué es un síndrome. Y un síndrome, como dice la definición de síndrome, es un conjunto de signos y síntomas. Es decir, cosas que se pueden medir y cosas que solamente el paciente nos va a referir. ¿Qué es lo que caracteriza precisamente a la diabetes mellitus tipo 2? Que hay una hiperglucemia crónica. Recordar que hiperglucemia significa que la glucosa en sangre está muy alta y que es crónica, es decir, que ya lleva mucho tiempo la persona con esos niveles de glucosa. Que la definición nos dice que es un síndrome clínico que va a resultar, fíjate, de la deficiencia de la parcial o completa secreción de una hormona que se llama insulina. Y cuando la insulina se ve alterada, pues va a dañar o va a alterar muchas de las rutas metabólicas que vamos a tener en el cuerpo. Pues vamos a ver que la diabetes se acompaña en los cambios de metabolismo de los carbohidratos, lípidos y también de las proteínas, ¿ok? Muy bien. Y recordar lo que es el concepto. Diabetes mellitus es un síndrome donde hay una alteración absoluta o relativa de la secreción de esta hormona llamada insulina y o una alteración de la acción de esta hormona en tejidos insulinodependientes, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos nada más a aclarar algo. Como recuerdo, cuando pasamos el páncreas endocrino vimos los islotes de Langerhans. ¿De qué células viene la insulina? Acuérdense que teníamos cuatro, ¿no ves? Las células alfa, beta, E, ¿ya? Acuérdense. Y las células PP, que eran el glucagón, somatostatina, polipéptido pancreático. Y de las células B, beta, que es donde sale la insulina. Como recuerdo, que ya hemos pasado la clase anterior. Diabetes, de hecho, tiene muchísimas causas. Número uno, puede ser también una causa autoinmunitaria, es decir, el cuerpo ataca a las células beta que van a producir la insulina, pero esto es lo que se conoce como diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2 no es una enfermedad autoinmunitaria, ¿sale? Sino que es un deterioro progresivo de las células beta que se acompaña de resistencia a la insulina y eso es como se conoce como diabetes tipo 2, ¿ok? Entonces, la gran diferencia del tipo 1 y el tipo 2 es que el tipo 1, el paciente nace con la diabetes. ¿Por qué? Porque su cuerpo ataca a sus células beta que producen la insulina. Mientras que en el diabético tipo 2 hay algo en la hormona o hay algo en los receptores de la hormona de la insulina que no se hace efectiva su acción. En México,
existen aproximadamente 7 millones de personas precisamente con esta enfermedad, ¿ok? Cerca del 98% de los diabéticos tienen diabetes mellitus tipo 2 y 1 de cada 8 pacientes presenta la diabetes de inicio temprano, es decir, que se lo diagnostican antes de los 40 años. Los eventos coronarios, pues bueno, es decir, los infartos agudos al miocardio son la principal causa de muerte en los diabéticos. Bueno, pues vamos a entender que la diabetes mellitus 2 es un tipo de síndrome no insulino dependiente, ¿ok? Antes era conocido como una enfermedad de inicio en la madurez, pero ahora sabemos que eso no es cierto, puesto que ya hay diabéticos cada vez más jóvenes, incluso aquí en México tenemos diabéticos que son niños, ¿ok? Entonces, eso de que de inicio en la madurez ya está descartado. Hay diabéticos tipo 2 que de hecho justamente son menores de 20 años. Vamos a juntar a todos los diabéticos tipo 1, a los diabéticos tipo 2 y también a otros tipos de diabetes. El 90% de todos esos tipos de diabetes corresponden a la diabetes tipo 2. Y resulta que de los diabéticos tipo 2, solamente el 10% son normopesos. ¿Qué significa? Que el 90% de los diabéticos tipo 2 son obesos, tienen sobrepeso, ¿ok? Ahora aquí hay algo muy importante, porque el riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2 es 5 veces mayor cuando se tiene un índice de masa corporal mayor de 30. Y quiere decir, según nuestras tablas de índice de masa corporal, cuando se superan los 30 de índice, significa que la persona tiene obesidad. La resistencia a la insulina número 1, pues se asocia con la obesidad. Y como ya te dije, que la obesidad va a presentar un riesgo 5 veces más de que alguien sea diabético. Además, la resistencia a la insulina también se asocia con síndrome de ovarios poliquísticos, de hipertensión arterial, de alguna dislipidemia, hiperuricemia y también esteatosis hepática no alcohólica, ¿ok? Bueno, ya teniendo en cuenta todo esto, pues bueno, vamos a analizar lo siguiente. Lo que se conoce como prediabetes, que es un término que realmente no debería de existir, sino que el término más adecuado sería resistencia a la insulina. Hablando de la resistencia a la insulina, ¿qué va a provocar en nuestro organismo? Número 1, va a haber una reducción en la capacidad de estimular la captación de glucosa. Recordar que la insulina se tiene que meter a los receptores de insulina de cada célula y esto lo que hace es que se expresa transportadores de glucosa para que se puedan ingresar a la célula. Resulta que la resistencia a la insulina significa que la insulina se pega al receptor, pero algo no está funcionando, entonces la célula no tiene la capacidad de meter glucosa a su interior. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que como no se mete la glucosa a la célula, pues entonces el organismo lo que hace es, pues, aumenta la secreción de glucosa por parte del hígado y eso es lo que provoca la hiperglucemia. O sea, no es que falte la glucosa, está en exceso, sobre todo en el torrente sanguíneo, por afuera de las células. Pero como la insulina no tiene el efecto para meter glucosa a las células, pues la glucosa se queda ahí precisamente en la sangre. ¿Y esto qué pasa? Que el cuerpo analice que no hay glucosa dentro de las células, por lo tanto el hígado produce más glucosa. Y bueno, también la resistencia a la insulina lo que provoca es la incapacidad para inhibir precisamente la lipólisis. Antes de seguir con el tema, pues vamos a ver qué onda con la fisiología de la insulina, ¿ok? La insulina es una hormona que se produce en el páncreas. Aquí, préstale bastante atención en esta parte. Estamos hablando de la insulina, células beta, acuérdense. Y justamente, específicamente, se producen las células beta. Vamos a pensar que, de hecho, en el hígado tenemos un grupo de células que se llaman los islotes de Langerhans, ¿sale? Dentro de ese grupo de células. Islotes de Langerhans, le dije, préstele bastante atención cuando hablemos de los islotes de Langerhans. Todo va a girar alrededor de esto. Tenemos las células tipo beta. Las tipo beta son las que producen insulina. Y bueno, pues es algo muy sencillo de cómo se libera. Cuando en nuestro cuerpo aumenta la glucosa en sangre, lo que va a provocar es que el páncreas recibe precisamente este mensaje y las células beta producen insulina y la libera justamente el torrente sanguíneo, ¿ok? Entonces, la liberación de la insulina es mediada por glucosa en sangre. ¿Cómo va a afectar la insulina?
a las rutas metabólicas de los hidratos de carbono? Bueno, número uno, te había comentado, la insulina facilita la captación celular de glucosa en los tejidos. Y bueno, ¿en qué tejidos son más importantes esta captación de glucosa por la insulina? Pues tenemos al músculo esquelético y cardíaco y tenemos al tejido adiposo. Ahora, también la insulina va a estimular una ruta metabólica que se llama glucogenogénesis. ¿Qué significa eso? Que la insulina va a provocar a que la glucosa se transforme en glucógeno. El glucógeno es una molécula, una serie de moléculas de glucosa que se agrupan, ¿ok? ¿Y en dónde precisamente se estimula la producción de glucógeno? Pues en el hígado y precisamente en el músculo. Y otra cosa más, la insulina pues va a inhibir una ruta metabólica que es la gluconeogénesis. A ver, si el primer disparo fue que hay hiperglucemia, es decir, mucha glucosa en sangre, pues entonces la insulina va a provocar que se inhiba la ruta metabólica para producir más glucosa. La causa primaria de la hiperglucemia es precisamente que exista resistencia de insulina, ¿ok? Muy bien, ¿qué va a suceder? Como hay una sensibilidad reducida a la insulina, la glucosa no se puede meter a la célula, por lo tanto hay hiperglicemia, ¿sale? Ahora, se refiere a los efectos biológicos de esa hormona el concepto de resistencia de insulina, no porque exista poca, no porque exista más, solamente porque la insulina no hace su acción en la célula. ¿En dónde se puede encontrar resistencia periférica a esta hormona? Pues en el músculo esquelético, en el cardíaco y también en el tejido adiposo. El síndrome metabólico, pues bueno, Esta parte era lo que veíamos en la clase anterior cuando les hablaba de la diapositiva. Efecto de las insulinas sobre los carbohidratos, efecto de la insulina sobre los ácidos grasos, efecto sobre la insulina sobre los lípidos, efecto de la insulina sobre todas esas diapositivas que les expliqué. Es lo mismo, chicos. No fue por que quería hacerla la clase más larga, era para que se den cuenta cuál es el efecto que causa en todas las partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque depende a eso, vamos a hacer que el tratamiento, vamos a poder diagnosticar qué es lo que está pasando con el páncreas, a qué nivel se está dando toda esta patología. Es una gama de alteraciones metabólicas o una gama de alteraciones o de enfermedades que van a estar agrupadas y conviviendo en el cuerpo humano. El síndrome metabólico se define como la coexistencia, uno, de obesidad. Acuérdate, obesidad se puede medir por la cintura o por el índice de masa corporal cuando este sea mayor de 30. También cuando la persona tiene hipertensión arterial, cuando la persona tiene resistencia a la insulina o inclusive diabetes mellitus tipo 2 y también un tipo de dislipidemia. Lo más frecuente que podemos encontrar es que existan triglicéridos altos, ¿ok? Y también colesterol malo, LDL alto. La obesidad va a estar muy de la mano con la resistencia a la insulina. El no hacer ejercicio, el ser sedentario, el comer muchas calorías y no quemarlas, todo eso provoca precisamente que exista una resistencia a la insulina. Cuando hay resistencia a la insulina, pues se genera más lipólisis y menos lipogénesis. ¿Y esto qué quiere decir? Que se va a quemar más grasa que hacer grasa. Y no creas que esto es bueno, sino más bien que debido a que los adipocitos, como son más sensibles a las catecolaminas que a la insulina, pues bueno, provoca lipólisis. ¿Qué quiere decir eso? Como la insulina no hace efecto en los adipocitos optan por ser activados por las catecolaminas, ¿ok? Ejemplo, la adrenalina o la noradrenalina. ¿Qué sucede? Pues como los adipocitos son más sensibles ahora a las catecolaminas, pues se liberan más ácidos grasos precisamente hacia el hígado. Y esto va a aumentar los triglicéridos y también la gluconeogénesis. El aumento de los ácidos grasos contribuye más resistencia a la insulina en el músculo. Y los triglicéridos y la hiperglucemia son tóxicos para las células. Entonces, lo que provoca la resistencia a la insulina es que aumenten los ácidos grasos, los triglicéridos, la glucosa y toda esa gama son tóxicos para la célula. ¿Y adivina para qué célula? Para la célula beta. Voy a comenzar por decirte que la mayoría de los pacientes se van a encontrar asintomáticos, es decir, va a haber muchos diabéticos que no van a tener ningún signo y ningún síntoma, entonces así se la llevan durante mucho tiempo. Lo característico es que pues tenga las famosas 4 P's, que tenga poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. Esos son las 4 P's que van a regir los signos y síntomas de la diabetes. Existen 3 principales efectos de la ausencia o de la resistencia a la insulina. Número 1, tenemos la disminución
en la utilización de la glucosa con aumento de la producción de la misma. Es decir, la resistencia de la insulina inclusive puede hacer que la glucosa en sangre aumente de 300 hasta 1200 miligramos por decilitro. También va a haber un aumento importante de la movilización de las grasas, es decir, que hay una alteración precisamente en el metabolismo de los lípidos. Y número 3, que precisamente va a haber una pérdida notable de las proteínas corporales, especialmente en los músculos. En la diabetes mellitus tipo 2, la hiperglicemia se debe a que se inhibe la glucogenogénesis, es decir, las personas diabéticas no van a tener, va a aumentar la glucogenólisis. Entonces, aparte de que no hacen glucógeno, no hacen reserva de energía, queman, de hecho, la poca reserva que tienen. ¿Por qué? Porque la célula no puede captar glucosa. Disminuye la producción de ácidos grasos a partir de la glucosa y esto hace que aumente la gluconeogénesis. Entonces, tenemos muchas vías. Se hace más glucosa de lo normal porque uno, aumenta la producción de glucosa. El glucógeno se va a convertir en glucosa y la glucosa no se va a convertir en glucógeno. Y además los ácidos grasos van a ser convertidos para aumentar los niveles de glucosa en sangre. Entendemos por polifagia a este síntoma en el que el paciente de hecho empieza a comer de más. Y fíjate, como no se puede usar la glucosa por cada célula, entonces lo que provoca es que el organismo lo interpreta que hay baja energía y entonces tiende a comer mucho. Y pues va a haber una deshidratación corporal, es decir, que va a verse la poliuria, la polidipsia. ¿Qué es esto? Poliuria es que orine mucho el paciente y la polidipsia es que esté tomando mucha agua porque tiene mucha sed. ¿Y eso a qué se debe? Pues que hay un aumento de la presión osmótica extracelular. Por fuera de la célula va a haber mucha glucosa, entonces por ósmosis las células se les escapa el agua hacia el exterior y entonces se va eliminando el agua, ¿ok? Y obviamente también pues tenemos pérdida urinaria de glucosa y la glucosa, como te había comentado, pues es un factor osmótico en el cual pues atrae el agua y si se pierde la glucosa y agua por la orina, entonces vamos a tener poliuria, ¿sale? O sea, va a orinar mucho. Y la pérdida de peso, ¿por qué se da? Pues número uno, porque baja la síntesis de proteínas y además porque aumenta la degradación de las proteínas, sobre todo las proteínas del músculo. La metformina, de hecho, pues es un medicamento de la familia de las biguanidas que hace lo siguiente. Número uno, activa una enzima que se llama AMP quinasa, que... Bueno, chicos, como les dije, no vamos a hablar mucho sobre el tratamiento, así que con esto cortamos el video didáctico del día de hoy y listo. Que tengan buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Se cuidan.